Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Jason Mora y es para mí un honor poderles acompañar una vez más de un mini congreso del CIGEFI, un año más, en el cual puedo presentarles mis resultados justamente de mis proyectos. Hoy voy a exponerles sobre las aproximaciones para una detección automática de erosión costera mediante técnicas de sensores remotos, utilizando lenguaje de programación y sistemas de información geográfica. Mi presentación está compuesta de estos puntos, no obstante me gustaría resaltar primero que nada la contextualización de mi proyecto. Este proyecto no está siendo financiado por ninguna universidad o algún centro de investigación, es solamente una iniciativa totalmente mía que me parece necesaria que se aplique en Costa Rica, porque las costas son una de las zonas más dinámicas del planeta y esto puede ser totalmente afectado en los siguientes años. Por ende, hay que utilizar las herramientas que tenemos y la ciencia geofísica justamente para saber qué está pasando. En total, a nivel del mundo, 12.000 kilómetros cuadrados se pierden cada año. Esto es más de un 20% de la superficie terrestre de Costa Rica. Me parece muy importante saber eso porque Costa Rica es 92% océano y 8% terrestre. Esto además influenciado de que está localizada Costa Rica dentro de una dinámica totalmente enorme en diferentes factores que hacen cambios de las playas, que además son factores que no se encuentran localizados de una forma homogénea, es totalmente heterogéneo. Por ende, cada playa de Costa Rica puede cambiar de una forma diferente en función de múltiples factores. Para poder justamente influenciar estos factores, elaboré este mapa conceptual donde organizo cambios a corto y mediano plazo a la izquierda y cambios a largo plazo a la derecha. Para esta investigación me gustaría, por mientras, utilizar justamente los cambios a corto y mediano plazo. Causas antropogénicas como construcciones de puertos, de puentes, diques, pueden hacer cambios en la morfología de costas. La variación de los vientos pueden hacer cambios totalmente en el oleaje. Las marejadas de fondo que se pueden dar en el Pacífico pueden hacer cambios totalmente en las costas de Costa Rica. Además de los huracanes, las tormentas, los diferentes climas de olas que tenemos allá, las mareas extraordinarias. Costa Rica está localizada dentro de una zona donde la luna y el sol tienen una influencia muy fuerte, llamadas mareas semidiurnas. Tenemos un fetch alto, donde es la superficie del agua que está siendo influenciada por los vientos. Además de eso, tenemos una geología totalmente diferente y diferentemente compuesta en Costa Rica. Tenemos playas que pueden ser de pisos o batimetrías rocosas, pueden ser arenosas, pueden ser muy profundas, pueden ser muy lisas, y eso puede afectar totalmente la dinámica del oleaje y de la erosión. Además, la geomorfología litoral, sean que estén expuestas al océano o no, sean que tengan una localización o una inclinación, puede hacer cambios totales. Incluso la orientación de la playa puede hacer totalmente un aumento o, si no, una disminución de la erosión o acreción de las playas. Eso es importante de considerar porque tenemos muchos factores además. Y no solamente son oceanográficos o climatológicos, también son parte territorial. Tenemos que utilizar el aporte de Source to Sink, tratar de ver que realmente los ríos están influenciando justamente este tipo de cambios. Si tenemos un talud, un tipo de máquina de que extrae sedimento justamente de la cuenca media o de la cuenca baja, incluso de los usos del suelo, pueden afectar este tipo de equilibrio y dar más o no sedimento en suspensión a la deriva litoral, que es la más responsable en transportar justamente grandes cantidades de sedimento. El aumento a nivel marino como transgresión flandense es considerado claramente dentro de mi problemática. No obstante, me parece que Costa Rica tiene más en este momento una deformación terrestre, sea por sismos, fallas locales o en la misma zona de subducción, puede modificar este tipo de cambios como con el nombre de variación local o vertical land motion. Esto me parece necesario para considerar dentro de las playas de Costa Rica. Decidí trabajar con 6 playas, 3 en el Caribe, 3 en el Pacífico. El Pacífico es una masa de agua totalmente diferente al Caribe, más de temperatura, más volumen. Es el océano más grande del planeta. Tenemos una gran influencia de diferentes eventos ciclónicos que pasan allá. Además, tenemos una zona de subducción que pasa justamente dentro del país y esto hace un cambio totalmente diferente en la deformación
de, ¿cómo se llama? De la parte superficial justamente del país y además subsuperficial igual. El mar Caribe tiene una consistencia totalmente diferente. Eso es un océano más no tan profundo como el Pacífico y eso me parece muy importante poder entender porque son diferentes ambientes y esto genera diferentes playas. Para darles un ejemplo, Tortuguero, que está localizada en la parte del Caribe, tiene una costa totalmente lineal y podemos ver que la evolución justamente de la geomorfología litoral responde a una evolución que ha estado siempre lineal, utilizando también la linealidad de los esteros. En esta cuestión podemos decir perfectamente de que el Caribe es un ambiente dominado por el oleaje, es un clima de ola que está aquí dominando la formación y la geomorfología litoral. No obstante, el Pacífico posee una condición totalmente diferente, tenemos bahías, herraduras, además tenemos golfos y esto involucra un cambio total de las playas. Las 6 playas que elegí son expuestas, me gustaría resaltar esto, están expuestas al océano. No consideré playas dentro de golfos porque el golfo genera una cierta disminución justamente de la fuerza del oleaje. Em, Finalmente, mi pregunta es, ¿podemos utilizar técnicas de inteligencia artificial automatizadas para detectar erosiones costeras en 6 playas de Costa Rica? Esto porque Costa Rica no tiene un programa de seguimiento de evolución costera que se haga. Así que tenemos que utilizar información. Esta información voy a utilizar la función de imágenes satelitales. Como ustedes pueden ver, tiene sus principales limitantes, la resolución espacial, la nubosidad. No obstante, tenemos posibilidad de utilizar esto para tener números. Voy a utilizar Python 3 y G-Cloud y esto me parece fundamental explicarles un poco más esto. COSAT es una herramienta elaborada open source que nos permitirá analizar cambios morfológicos y detectar líneas de costa en función de teledetección. En este caso, la teledetección está aplicada en función de una inteligencia artificial. sklearn es justamente la biblioteca. De esta forma, podemos enseñarle al algoritmo a detectar cuáles son los cambios de píxeles y de que nos detecte la diferencia entre qué es agua, qué es sedimento y qué es tierra. Y de esa forma darnos una idea de qué es, porque hay que saber que hay una incertidumbre de esa observación. Hablaré más tarde de esto. Después de utilizar los servicios de G-Cloud, que olvidé esto nos va a permitir tener una cuenta en Google Earth Engine y acceder directamente desde nuestra computadora y utilizar un pequeño shapefile que podamos utilizar de la programación y extraer imágenes de solamente ese fragmento. Y eso es importante, no tenemos que descargar todas las imágenes, el gran paquete, no, solo es un pequeño fragmento que Google Earth Engine nos permitirá dar. Después de eso voy a utilizar esa línea de costa dentro de esas, que es un software que nos va a permitir utilizar transectos que sean perpendiculares a la línea de costa y ver cómo ha estado evolucionando. De esa forma vamos a tener un resultado que voy a utilizar cuál es el total de variación de las costas y la tasa por cada año, sea de erosión o sea de acreción. La fotointerpretación es necesaria en este momento. Es necesaria porque tenemos que detectar dónde está la duna. La duna nos va a representar qué tanto se ha movido la playa. Así que tenemos que utilizar diferentes técnicas, sobre todo artículos que nos muestran que ciertas playas, sean de roca, sean de arena, pueden ser utilizadas, no sé, la línea de vegetación o la línea de duna o incluso la sombra dentro de una foto puede ser utilizada para detectar esa duna que se encuentra ahí. La aplicación de COSAT rápidamente es algo parecido a esto. Al lado izquierdo es justamente lo que estoy trabajando en Jacob. Y al lado de la derecha es un ejemplo de lo que tiene que suceder. Es una clasificación, como ustedes pueden ver, de píxeles. Esta clasificación de píxeles tiene que ser entrenada. Como pueden ver, este es Jaco Sentinel-2 versión 1. Me está detectando agua como si fuese una masa de agua en esta parte, pero realmente es una nube que está ahí. Entonces tengo generalmente que hacer una clasificación de nuevo a la inteligencia artificial para que aprenda a partir de 10 imágenes mínimo qué es agua, porque cada coloración de las playas y de las costas son diferentes. Además de eso, me gustaría tratar de explicar que Google Cloud nos va a permitir hacer más aplicaciones. En este caso, la morfología de cursos de agua, de ríos,
Me parece fenomenal ese tipo de aplicaciones que se pueden dar dentro de la geofísica y dentro de la variación geográfica justamente de unidades hídricas como esta. Después de esto, la aplicación de DESAS nos va a permitir, como les dije ahora, dar una línea de transectos. Este justamente es un ejemplo que hice en Francia, donde pude participar de un proyecto justamente de evolución costera. La idea es tener diferentes transectos que vayan perpendiculares a la línea de costa, que en este caso va a ser detectado por COSAT, y voy a tener justamente la variación de cada año justamente en función de una a otra con las fechas. Claramente Francia nos permite tener hasta 1840 de años, es decir, es una cartografía totalmente enriquecedora, pero Costa Rica aún con 20 años podríamos tener algún dato. Después de esto, mi principal objetivo es utilizar justamente ese tipo de comportamiento, ese tipo de análisis de esas tal y como Malagasy alguna vez lo hizo, que es de una forma más automatizada prácticamente. Después, la verificación de resultados es necesaria. Lo más importante es que hay que hacer trabajo de campo para entender si esa línea de referencia, esa duna, me va a hacer, si está bien localizada. Sobre todo es eso, porque vamos a tener cierto rango de incertidumbre. Yo consideré 10 metros aproximadamente de donde yo trazo, porque me imagino que no es ahí. No obstante, teníamos que hacer trabajo de campo, perdón, para poder detectar esta duna y poder entender justamente estos regímenes, que son los regímenes de colisión donde la duna se puede mover. Esto nos va a explicar un poco cómo se mueve la duna y por ende si estamos erosionando la playa o si la playa está más bien haciéndose más grande. Después de tener este tipo de análisis de 20 años, podríamos entender cuáles son las causas principales. Tratar de ahondar más si hay eventos hidrometeorológicos, tormentas o no, que hayan influenciado una gran erosión, poder utilizar mareas extraordinarias o marejadas detectadas también. Este, Me parece muy interesante además yo como alguien que trabaja con ríos y en tratar de entender cuál es justamente la relación de lo terrestre y lo marino, cómo la parte del río puede influenciar estos cambios morfológicos de entre la desembocadura. Y además, las deformaciones terrestres sería genial utilizar, no sé, gravímetros o incluso las estaciones GNSS de una forma, no sé, en RKT para poder detectar cuáles han sido las variaciones que se han dado con el pasar de los años. No obstante, se ocupan datos para esto. Por mientras tanto, vamos a concentrarnos en detectar cuáles son las variaciones que se han dado en en estas playas. Sin nada más que decirles, les agradezco muchísimo. Si tienen alguna duda y demás, estaré totalmente atento a mis redes. Síganme en LinkedIn, estaría muy contento de poderlos añadir a mi red. Y les quedo atento a sus interrogantes por correo. Pasen una muy linda tarde, un buen día y seguimos aprendiendo.